Muy buenas tardes para todos los alumnos de la materia de libros históricos. Bienvenidos. Me alegra mucho verle. Que Esther Dios le bendiga. Bueno, es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo, un tiempo de seguir abordando una literatura que es sumamente fascinante. Es una literatura que tiene una impronta, una propia lectura de los eventos de la historia que vemos registrados a partir de que el texto sagrado se escribe. Toca ahora en esta clase poder abordar lo que es los libros de primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes. Así es que vamos a compartir, voy a compartir la pantalla para poder guiarnos en la clase. Muy bien. Bueno, hermanos, un segundo. Tenía que haber hecho algo antes, como siempre. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a analizar ahora en esta clase la visión en conjunto que tienen estos dos libros que pertenecen a a la lista canónica del Antiguo Testamento y que evidentemente esta literatura es una literatura muy especial, es una literatura eh, que va a denotar las profundas consecuencias que tienen las decisiones políticas, sociales y religiosas que el pueblo de Israel va a estar desarrollando en la medida en que los años avanzan, los milenios avanzan, ¿no es cierto? No solo los milenios, los años avanzan, y esta parte básicamente de la literatura histórica, de los libros de los reyes, es como dije hace un momento, tiene una impronta muy interesante porque vamos a ver cómo son las consecuencias que tienen estas decisiones, pero también la forma en que Dios va a actuar, ¿no? A partir de estas experiencias que el pueblo tiene en cuanto al el actuar de los distintos reyes que subieron al trono, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Muy bien. Como una pequeña introducción, nosotros podemos decir que esta literatura, estos dos libros que tienen nuestras Biblias como sagrados, van a contar, van a expresar de una manera muy narrativa, a través de una prosa muy interesante, desde la muerte de David, el segundo gran rey que tiene Israel, ¿no es cierto?, hasta la caída de Jerusalén en cuanto al reino del sur. ¿No? Entonces, este bloque de acontecimientos, tanto de la muerte del rey David como la caída de Jerusalén a mano de los babilonios en el 586, será básicamente el periodo de tiempo que estaremos abarcando, casi 4 siglos de distancia. Así que estos dos libros serán muy valiosos en cuanto a ubicarnos a los acontecimientos históricos y también las lecturas teológicas que nosotros podemos desarrollar a partir de esta propia literatura. Así que bueno, entramos desde la muerte de David y va a terminar con Joaquín, el último rey que aparece en el evento del exilio. Bueno, ¿qué podríamos decir de los elementos básicos que necesitamos tener como referencia, pues para más o menos entender lo que el autor, de acuerdo a su época, de acuerdo a sus años, de acuerdo a lo que tiene, cómo el autor va a plantear, ¿no es cierto?, su propia cosmovisión? ¿De qué manera el autor de estos libros o de este libro, el historiador que se le conoce, va a poder
dirigir nuestra atención y nuestra mirada hacia eventos y acontecimientos sumamente importantes que los va a sintetizar, los va a concentrar, evidentemente, en lo más importante que pudo haberse desarrollado durante todo este tiempo. Así es que si nosotros queremos conocer el contexto histórico del cual la labor de los profetas se desarrolla, sí o sí necesitamos conocer el contexto histórico en el que se desarrollaron los eventos. Nosotros no vamos a poder entender los oráculos proféticos de Amós, Abdías, Miqueas, Jeremías, Isaías, etcétera, si no los ubicamos en el momento de la historia que corresponde. Y entonces por eso es que muchas veces nosotros fracasamos en entender qué significa lo que dicen los profetas, porque evidentemente pues no tenemos ni la más pálida idea de qué época, qué rey está hablando, si el profeta está profetizando hacia el reino del norte, si lo está haciendo en el reino del sur, en qué época se hacen estos oráculos, qué condiciones el profeta veía para poder, condiciones sociales, religiosas, políticas, judiciales. El profeta está mirando que se están alejando y apartando de los propósitos de Dios. Así que es muy interesante poder ver esta situación. Bien, como lo hemos planteado en algunos otros libros, ¿no es cierto? La tradición judía va a atribuir esta magna obra hacia el profeta Jeremías, ¿no? Se ha apuntado hacia el profeta del sur, profeta sureño, el profeta Jeremías, como el autor, el artífice, el escritor de esta literatura, pero la verdad es que cuando pasa por la crítica bíblica, es poco probable, muy poco probable, que este libro haya sido escrito por el profeta Jeremías. Eh, hay razones de peso para saber que el libro que lleva su nombre sí fue escrito por el profeta Jeremías. No hay razones muchas de peso que el libro de Lamentaciones que se le atribuye al profeta Jeremías también hayan sido escritos por él. Pero en relación a estos libros históricos, ¿no? Del libro de los reyes, es poco probable que haya sido escrito por Jeremías. Hay personas que siguen sosteniendo que fue el profeta quien lo hizo. Puede deducirse porque este es un historiador que destila eh, lo que el exilio, el cautiverio babilónico experimentó. Podríamos nosotros, al estar analizando todo este libro, como Jeremías, como el autor era partícipe o experimentaba el cautiverio babilónico, y es altamente probable que haya sido uno de los discípulos o de los miembros de la escuela de Jeremías que fueron llevados al exilio. ¿Sí? Que fueron llevados al exilio. Si esto fuera así, entonces diríamos que, si bien es cierto, el libro de los Reyes no es un libro escrito por Jeremías, pero puede ser que tenga una impronta de Jeremías basado en este discípulo suyo. Algo que consolida esta postura es que, si ustedes se dan cuenta, el segundo libro de los Reyes, el final de este libro, termina con la liberación del rey Joaquín por los babilonios, ya en el 562, 561, periodo en el cual Jeremías no estaba más en Jerusalén, sino estaba en Egipto. Entonces, tal vez es una razón de peso para considerar que no haya sido Jeremías el autor del libro de los Reyes. Otra causa u otra razón que se alega para no sostener la hipótesis de que haya sido el profeta Jeremías quien haya escrito este libro es la edad del mismo profeta. Pues si consideramos los tiempos, ¿no es cierto?, en el cual el dato que nos da la liberación del rey Joaquín como un acto último que está escrito en el libro de los Reyes, pues Jeremías tendría para esa fecha 86 años.
pero evidentemente Jeremías estaría muy ajeno, al menos no muy bien empapado de las situaciones que se estaban dando en Jerusalén, que se estaban dando en Babilonia, porque ustedes sabrán o recordarán, o si no, ahora lo aprenderán, cuando llegan los babilonios para destruir el reino del sur, eh, recuerdan que un grupo de personas se fueron para el exilio y un grupo de personas quedó. Bueno, ese grupo de personas que quedó en Jerusalén y que quedó habitando la ciudad destruida, fueron gobernadas por un personaje impuesto por el mismo imperio babilónico llamado Godolías. Bueno, Godolías entonces representaba básicamente como el símbolo del imperio que había arrasado a Jerusalén. Por lo tanto, había un grupo de los que quedaron que no estaban de acuerdo con eso, tramaron asesinarlo y terminaron asesinando a Godolías. Bueno, reconociendo que este acto de asesinato que habían hecho sobre el gobernador que había quedado en Jerusalén, y sabiendo de que cuando el emperador se enterara de que había sido asesinado, pues evidentemente tuvieron que huir. Salieron y se fueron al norte de Egipto, llevando consigo, entre toda esta situación, al profeta Jeremías. Jeremías entonces terminará en el exilio, diríamos, no vivirá o no estará en en Jerusalén, su amada ciudad, así que morirá. No sabemos cómo murió el profeta Jeremías, pero sí sabemos que muere en Egipto. Por lo tanto, es altamente improbable que Jeremías en estas condiciones, ¿no es cierto?, haya tenido un contacto directo o de primera mano para poder narrar los hechos que se dieron después de que fueron exiliados. Puesto otro dato interesante en cuanto a la autoría y la fecha del libro de los Reyes es que puesto que el libro no menciona el decreto de Ciro, recuerden que el decreto de Ciro es evidentemente al final del imperio babilónico, pues Ciro, que fue en este decreto, esta ordenanza que da Ciro en el 539, hace posible que los cautivos de Jerusalén regresen y es muy probable que este escrito, eh, edicto, ordenanza, como quieran llamarlo, haya sido escrito entre el 562 y el 539. Con base en estos datos, podemos concluir de que el autor del Libro de los Reyes probablemente haya sido un profeta desconocido. No es de asombrarnos. En el Antiguo Testamento se mencionan a muchos profetas que no llevan nombre, que no tienen nombre, pero que son profetas de Yahvé y que se entendería por los datos que expresa, por la forma en que lo va conduciendo, cómo va narrando la historia desde la muerte de David, pasando por Salomón, la división de los reinos, la forma como lo vamos a ver ahora, cómo se inclina hacia el reinado del sur, mostrándolo de manera más benevolente que el reinado del norte. Es muy probable que haya sido un profeta sureño, el desconocido, no sabemos su nombre, que haya estado participando o haya sido, haya experimentado lo que es el cautiverio babilónico, pues para entender todos los sucesos que se dieron antes, durante e incluso es muy probable que después o no, porque no hay ninguna referencia sobre el edicto de Ciro el persa. Así que bueno, la mayoría de los eruditos bíblicos consideran que este libro pudo haberse escrito entre el 562 y 539, toda vez de que no se menciona el decreto de Ciro y no sabemos quién haya sido su autor. Ahora, es sumamente interesante, queridos alumnos, cómo poder enfocar el abordaje del estudio de los libros históricos, principalmente eh, eh, en estos libros, diríamos, ¿no? Los libros de los reyes,
porque evidentemente es en este libro donde como que se acentúa muchísimo más el concepto de la historia sagrada, ¿no es cierto? El concepto de la historia de un pueblo que dejó la teocracia, se enganchó en la monarquía y cómo la monarquía finalmente terminó destruyéndolos, ¿no? Bueno, es sumamente interesante cómo el autor de El Libro de los Reyes va a echar mano de diversas fuentes escritas, diversas fuentes en las cuales es muy probable, por la misma evidencia interna que tenemos en estos libros, es altamente probable que las haya tenido a la vista el autor del libro de los reyes, ¿no? Así que vamos a ver las tres citas en el cual el escritor va a estar inspirado, ¿no? Como para ir narrando, ir relatando, ir comentando cuáles son los sucesos que para él van a ser importantes. Recuerden ustedes, queridos alumnos, que cuando el autor de un texto sagrado pone por escrito lo que el Espíritu impacta en su vida y éste lo procesa y éste lo interpreta y lo pone por escrito, pues evidentemente tiene una intencionalidad, tiene una motivación, tiene una razón de ser la forma en que él quiere escribir su obra. En este caso, de manera muy peculiar y muy llamativa, el autor cita tres de sus fuentes. Primero cita lo que es el libro de los Hechos de Salomón, que aparece en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 41. Si alguien de los que están en clase presencial quisiera leer esta cita, vamos a leer esta parte. Si alguien me ayuda a leer, primero libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 41. Quien lo tenga puede compartirlo. Permiso. Adelante. Los otros hechos de Salomón y todo lo que hizo y toda su sabiduría están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Muy bien, gracias. Entonces, parece ser que las fuentes escritas ahora perdidas sirvieron de base para que el profeta desconocido pudiera escribir esta literatura. Pero también hay otra fuente que son las crónicas de los reyes de Judá. 14:29 de primer libro de los reyes, si alguien quiere leerlo. Primer libro de los reyes, 14:29. 14:29 Sí, por favor. dice, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Gracias. ¿Vieron la denominación que utiliza el historiador para referirse a este rey? Bueno, se está refiriendo a los reyes de Judá, el reino del sur. Ajá, el reino del sur. Lo mismo sucederá con el reino del norte, que lo llamará Israel. Ahora, el versículo 19 del capítulo 14, si alguien quiere leerlo. Estamos analizando cuáles son las fuentes de las que se vale este autor para inspirar su obra y que evidentemente muchos de los datos que ahora aparecen en nuestras fuentes canónicas, es decir, en los libros que ahora nosotros tenemos, proceden de esta literatura. ¿Alguien lo tiene? Sí, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Muchas gracias, Esther. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que estas fuentes, ¿no? Que sirvieron de inspiración para el historiador, pues evidentemente nos hacen a nosotros pensar que no era la única literatura que Israel había escrito, ¿no?
Acuérdense, Israel siempre fue muy prolífero en cuanto a la producción literaria de su historia. Ajá. Solo que muchos de estos libros ya no están, no existen, pero conocemos su existencia por la referencia que ahora tenemos en esta literatura canónica que manejamos. Más allá de estas fuentes oficiales que tenía el historiador para poder determinar los hechos, las hazañas, las gestas, los actos monárquicos, eh, se especula muchísimo sobre qué cosas habría contenido estos libros, ¿no? Los libros de los Hechos de Salomón, de los libros de los reyes de Judá, de los reyes de Israel. Seguramente un montón de cosas que para el historiador ahora bíblico, ¿no es cierto? No fue un copy y pegue, sino que realmente interpretó esa parte y utilizó el material que consideró para sus propios fines. También es muy probable, por la evidencia interna que estamos viendo, tendría el historiador acceso a las fuentes personales, es decir, escritos de otras personas que son citadas por el cronista. Es decir, ¿quién escribió el libro de los Hechos de Salomón? Pues mucho menos. Ahí estamos realmente muy complicados. ¿Quién escribió el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ni idea, y creo que nadie en su sano juicio podría determinar el nombre específico de alguien. Lo mismo sucedería con los reyes de Israel. Sin embargo, ¿no? El mismo historiador se vale, ¿no? De fuentes personales, sí de personajes identificables, sí de personajes con nombre y apellido, diríamos, ¿no es cierto? Y que gracias a esta literatura sagrada que ahora nosotros tenemos, podemos saber que existió en esa época de la historia una persona llamado el profeta Natán, ¿no? El profeta Natán, el profeta Giasilonita, el vidente Ido, que estos personajes van a actuar, van a profetizar, van a desarrollar su vocación profética en la época de Jeroboam. ¿Alguien quiere leer Segunda de Crónicas 9:29, por favor? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 9, versículo 29. Los demás hechos de Salomón, primero y últimos, están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Muchas gracias. Entonces, vemos cómo hay fuentes interesantes, ¿no? Creo que este es uno de los libros donde más podemos identificar las fuentes de las que se valió el autor sagrado para poder plasmar su propia historia. Tenemos fuentes también del profeta Isaías, ¿no? Eh, por favor, vamos a ver Segunda de Crónicas 26-22. Segunda de Crónicas, si alguien lo tiene, 26-22. Sí. Segunda de Crónica 26-22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora el capítulo 32-32. Dice, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, y aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel.
Muy bien. Fíjense entonces cómo el autor, muchas gracias, Esther, el autor conocía al profeta Isaías, o al menos habría escuchado de él. Recuerden que estamos hablando del primer profeta, ¿no? El primer Isaías, eh, que es evidentemente la historia que se tiene sobre él. Ahí hay una referencia de los hechos que acontecieron en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 19, que tiene un correlativo en Isaías 38-39. Bueno, tenemos esta fuente, ¿no? No solamente tenemos la fuente del profeta Natán, del profeta Agías, el Silonita, el vidente Ido, también tenemos ah, el material que escribe el profeta Isaías, y tenemos uno más que es el profeta Jehú, ¿no? El profeta Jehú. ¿Alguien gusta leer primer libro de los Reyes 16:1? Los que estén viendo la grabación, yo les pido también que tomen la Biblia, búsquenlo, léanlo con sus propios ojos. Primera de Reyes 16:1. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo. Muy bien, entonces, y ahí vemos lo que hizo Jehú, el hijo de Hananí, ¿no es cierto? Que también evidentemente es un profeta que va a desarrollar su ministerio contra Baasa, uno de los reyes, y que evidentemente esta experiencia que van a tener estos personajes, el historiador las va a recuperar al momento en que él tiene a la vista esta, este caudal, diría yo, este caudal de, de evidencia histórica, pues hace mucho más rico, hace mucho más confiable, hace mucho más cercano los hechos que ahora nosotros leemos a partir del libro de los Reyes, con base en la visión e en la interpretación que el autor tuvo de estas fuentes que estamos citando. Bueno, solo para la diapositiva anterior es solo para mencionar eh, el caudal, como dije, de fuentes que tuvo el redactor, el escritor, para ir escribiendo todos estos acontecimientos que encontramos. Ahora, ¿cuál es el propósito que podemos vislumbrar en nuestro entendimiento respecto de lo que eh, cruzó por la mente del escritor bíblico? ¿Cuál haya sido el propósito que tuvo el autor para escribir esta literatura, escribir esta historia, ¿no? Bien, vamos a ver alguno de ellos. El primero, que es el más importante, queridos alumnos, es que el designio del autor inspirado no es meramente relatar la historia de Israel. O sea, recuerden, los historiadores bíblicos, hermanos, se apartan igual del historiador profano o secular que ahora nosotros podríamos llamarle. Se separa de eso en cuanto a sus finalidades. El historiador moderno tiene como intención el poder compartir con exactitud los hechos sucesivos, sincrónicos y asincrónicos que la historia ha ido desarrollando, y plasmarlo en un documento para eh, heredarlo a las generaciones futuras. El historiador bíblico, ¿no es cierto?, no tiene tan presente las reglas y los métodos historiográficos que se tienen en la actualidad, sino que básicamente lo va a plantear la historia desde un punto de vista
de la fe desde un punto de vista religioso. Y algo que va a suceder, recuerden hermanos que la teología deuteronomista va a permear, va a venir trayendo, cuando vimos el libro de los jueces, perdón, el libro de Josué, planteamos, ¿no es cierto?, la situación de cómo el libro de Josué tiene que ver con lo dicho en el Deuteronomio. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, destruirán todos los ídolos que haya. ¿Dónde vimos eso? En el Deuteronomio. Cuando llegamos a la época de los jueces, ¿por qué el pueblo de Israel hacía lo que quería y no había quien los gobernase? Porque habían olvidado los preceptos, mandamientos y decretos que Jehová había dado a sus padres antes de que cruzaran el Jordán. Ahora, cuando nos situamos, perdón, en este momento de la historia, en donde los reyes, que es la figura más importante en la cual Israel va a descansar su propia identidad nacional, pues nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estos reyes pecaron no obedeciendo la teología deuteronomista. Porque ustedes recuerdan, hermanos, que la teología deuteronomista situaba a Yahvé como el centro de la vida, de la experiencia religiosa, de, de, de todo cuanto existe, ¿no es cierto? O sea, situaba a Israel en situaba a Yahvé en esa condición de que no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Por lo tanto, el pueblo tendría que comprometerse a guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus decretos, sus estatutos. Bueno, en la época monárquica, iniciando por Saúl, David, Salomón y el reino dividido, pues nos vamos a dar cuenta que vez tras vez el reclamo que se hace por parte de Dios a través de los profetas es que estos personajes habían olvidado de lo que significaba Dios. Y por lo tanto, creo que la visión más importante que se tiene en esta época deuteronomista es exaltar por sobre todas las cosas la importancia que se tiene de obedecer a Dios. Recuerden, Deuteronomio 28 es el capítulo que nos habla acerca de que si vos obedecieres la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo que Él ordena, guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus leyes que yo te prescribo hoy, entonces bendito serás en todo lo que hagas. ¿No? Eso dice Deuteronomio 28. Ahora, si nos situamos en el mismo capítulo, el autor deuteronomista también nos dice, pero si vos no obedecieses la voz de Jehová tu Dios, ni guardares los mandamientos que te prescribo hoy, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Por lo tanto, vemos con profunda claridad cómo la teología deuteronomista va a permear toda esta historia y será la teología deuteronomista en la cual los profetas tomarán, ¿no es cierto? Se pararán en seguro y a partir de ello les recordarán cómo una y otra vez, cómo vez tras vez el pueblo ha quebrantado el pacto, ¿no? El pacto de Dios. Así es que la historia que encontramos en el libro de los Reyes no es una historia meramente, diríamos, permítame plantearlo de esta manera, científica, sino más bien será una historia con un tinte teológico que va a dar respuestas a muchas cosas. ¿Ok? ¿Qué otro propósito tendríamos? ¿Qué otra respuesta podemos dar? Bueno, la otra propuesta que nosotros podemos dar es si se enseñara, perdón, se enseña que si el pueblo cumplía la ley serían bendecidos, pero si desobedecían serían castigados. Les acabo de decir, Deuteronomio 28, pero ahora véanlo por favor. ¿Qué dice primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4? Para que vean ustedes dónde va a arrancar el historiador, de dónde va a partir su visión de la historia de estos casi 4 siglos, ¿no? En la que va a subsistir la monarquía. ¿Alguien, por favor, quiere leer Primera de Reyes, capítulo 2, 3 y 4? Permiso. Por favor.
Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te aparte de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Es toda la sustancia deuteronomista. Toda la impronta de la teología que el historiador lo plantea desde la ley de Moisés, ¿no es cierto? Recuerden que la ley de Moisés se va a concentrar básicamente en el Deuteronomio, que serán las grandes legislaciones que en nombre de Moisés el pueblo recibirá. Por lo tanto, hermanos, debemos analizar este segmento de la historia desde los ojos de la fe para poder dar respuesta a los múltiples actos y hechos que el libro nos va a describir respecto de los comportamientos, algunas veces racionales y muchas veces irracionales de los monarcas israelitas, y que algunos rayarán ya en acciones eh, ya muy difíciles de entender, ¿no? Así que el propósito que tiene el autor es resaltar la teología deuteronomista. Ahora, ¿qué era básicamente lo que vez tras vez, como sucedía en la época de los jueces, pero ahora ya estamos en la época de los monarcas? ¿Cuáles eran los actos, las acciones o los pecados que el pueblo cometía como clara falta, como clara contravención al pacto con Yahvé? Pues eran dos. Primero, la idolatría, ¿no? Idolatría que no se había eh, desarraigado ni de la mentalidad, ni de la cosmovisión, ni de las costumbres de Israel, ¿no? Ni del norte ni del sur. O sea, ninguno de los dos reinos se escapó al concepto idolátrico. Evidentemente, la fuerza baalita fue tan profundamente arraigada, principalmente en el reino del norte, ¿no es cierto?, que tuvo que haber existido dos grandes hombres que atacaron la religión baalita, que fueron el profeta Elías y el profeta Eliseo. Pero la idolatría, hermanos, era y sigue siendo uno de los peores actos que atentan contra la soberanía de Dios, no porque Dios ah, tenga que pelear contra alguien para ganarse su lugar, en lo absoluto, en lo absoluto. La historia del libro de los Reyes nos dirá que Dios no necesita hacer absolutamente nada para ganarse el lugar que le corresponde, porque ese lugar no tiene comparación, ese lugar no tiene igual y no hay Dios absolutamente que se asemeje o se asimile a nuestro Dios. Sin embargo, las acciones que cometió el pueblo de Israel en función de que por un lado, ¿no es cierto? Era como un evangelismo de doble vía, ¿no? Que se le conoce. Por un lado, iban al santuario, hacían sacrificios, reconocían a Yahvé como el Dios suyo, celebraban las fiestas que se habían instituido a lo largo de los tiempos, pero por el otro lado, ¿no es cierto? Iban y sacrificaban a ídolos falsos, muchos de ellos tenían ídolos en sus casas, alababan y celebraban a la Reina del Cielo, se dejaban llevar por los actos de prostitución sagrada, de ritos de fecundidad religiosa. Muchos de ellos tenían la intención de sacrificar a sus propios hijos para sus propios dioses, en fin. Realmente la idolatría ha sido y seguirá siendo uno de los actos o de las decisiones que el ser humano puede cometer, ¿no es cierto?, para eh, demostrar de manera temeraria que Dios no es el único Dios. Así que bueno, esta idolatría permeará todo,
desde la constitución de Roboam, de Jeroboam, cuando se divide el reino, hasta que Babilonia termina con el imperio, perdón, con Jerusalén. El otro pecado era el culto realizado fuera del santuario central en Jerusalén. Para estas fechas, hermanos, en la monarquía, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que el templo ha logrado ya establecerse en un punto sumamente importante. Incluso yo me atrevería a pensar que hasta idolátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el templo se consideraba o se entendía como la presencia de Yahvé, eh, como el lugar de reunión, como el lugar del perdón de los pecados, como el lugar de, pues un montón de cosas, ¿no? Que le daban significado a lo que Israel era. Y entonces, cuando se hace la división del reino, porque recuerden que el templo de Jerusalén toma su máxima expresión en la época de Salomón, cuando se divide el reino, pues el templo de Jerusalén, pues estaba en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba en la parte norte del reino del sur, ¿no? Muy cerca del reino del norte, muy cerca, pero pertenecía al reino del sur. Entonces, cuando se divide el reino, pues Jerusalén queda en territorio del reino del sur. Y entonces cuando los israelitas vienen y rompen la unidad monárquica, eh, ellos en Israel, en el norte diríamos, pues no tenían el templo, porque ellos todos bajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas, los sacrificios, los rituales, etc. Entonces cuando se divide el reino, pues ellos, los del reino del norte, pues no tienen templo. Ajá. Entonces empiezan a construir sus propios santuarios. Eso creo que ustedes lo vieron ya en la clase de liturgia cristiana. Empiezan a construir sus propios santuarios, ¿no? Santuarios de adoración, pero que bajo la visión eh, de- del autor del libro de los reyes, evidentemente Jerusalén seguirá siendo el punto central, ¿no? Y esto vendrá a reforzarse de una manera muy, muy marcada, demasiadamente marcada, vendrá a reforzarse con el libro de las crónicas, ¿no? Me adelanto un poquitito, solo como para que ustedes puedan notar la importancia que tenía Jerusalén. El libro de los reyes está escrito más bajo una visión profética. ¿Mm? Es decir, que quien escribe es un profeta. ¿Ah? Por lo tanto, el profeta va a condenar al pueblo, su pecado, su idolatría. ¿Mm? Y evidentemente va a condenar que el pueblo, ¿no es cierto?, pueda él ah, eh, ir a un lugar diferente al que Yahvé había ordenado, donde iba a ser acentuada su gloria, ¿no? Donde el pueblo iba a poder encontrar. Bueno, entonces el libro de los reyes está escrito bajo la óptica del profeta, ¿ah? Profeta que condena, denuncia el pecado del pueblo, pero también es un libro que va a conceder la gracia porque vez tras vez Dios va a ir ayudando tanto al reino del norte como al reino del sur, etcétera. Bueno, este libro, como bien dijimos, es altamente probable que haya sido escrito en el cautiverio babilónico, y el libro de las crónicas, ¿no es cierto? Es un libro que se escribe hacia la época de la restauración, es decir, después del exilio babilónico. Después del exilio babilónico, muchos años después, tal vez 100, 200 años, en el cual, ¿no?, empieza nuevamente la reconstrucción del templo, con los profetas Zacarías, Malaquías, con eh, Zorobabel, con Josué. Habrá figuras tan interesantes como Esdras, como Nehemías. Bueno, todos esos personajes que para nosotros son conocidos porque los hemos escuchado. Bueno, será en esa época en la que el libro de las crónicas se escribirá. Pero ahí el cronista, a diferencia del historiador, ¿no? Y cuando hablo del historiador me estoy refiriendo al libro de los reyes. Bueno,
el cronista, cuando escribe estas crónicas, lo hace desde una perspectiva sacerdotal. Desde una perspectiva sacerdotal. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar que en los libros históricos, por ejemplo, la figura de David será una figura muy humana, será una figura en la cual el historiador con tintes proféticos condena el pecado de David con todo esto que nosotros ya sabemos de lo que hizo, pero en el libro de las crónicas no aparecerá el pecado de David. ¿Por qué? Porque el sacerdote, ¿no? Para la época en que se escribe, en la etapa de la restauración, quiere volver a poner en el centro de la historia el segundo templo de Jerusalén que se ha destruido, ¿no? Con la invasión babilónica. Entonces, habría que generar en la conciencia del pueblo ya no una nacionalidad como tal, porque eso ya había quedado atrás con todos los cautiverios. El reino del norte no existió más, el reino del sur estaba re complicado. Y entonces habría que buscar un algo, digo yo, un algo que pudiera unificarlos, que los pudiera acompañar en un pensamiento, en un sentimiento, en una razón de ser, en una reflexión espiritual, religiosa, teológica. Y entonces, por eso los profetas Zacarías, Malaquías ahondarán muchísimo en cuanto a la construcción del segundo templo, y el libro de las crónicas va a exaltar mucho más la figura de David. El libro de las crónicas va a resaltar muchísimo más la idea de la descendencia del Mesías a través de la línea davídica. El libro de las crónicas, el cronista le va a interesar más los aspectos de santidad, ¿no? Que el historiador en el libro de los reyes no será tanto su propósito. Entonces, el historiador acá sí plantea cómo el santuario de Jerusalén como un eje central eh, se levantaba o se constituía como un centro importante no solo para la vida religiosa, sino también para la vida política, la vida civil, la vida social, donde se agrupaban las distintas eh, eh, formas de convivencia que tenía en ese templo, y por lo tanto el historiador va a condenar de una manera muy puntual la forma en que el reino del norte va a levantar santuarios distintos al de Jerusalén, y va a ser capaz el reino del norte de sacrificar a otros ídolos, ¿no? Como haciendo una competencia, como diciendo, bueno, Yahvé se quedó allá, nosotros estamos aquí y nosotros también podemos hacer nuestra propia, nuestra propia liturgia o nuestro propio culto. Así que bueno, será muy interesante desarrollar esta tesis al margen o en la línea de ir analizando esta literatura de los libros de los reyes. Y entonces, habrá una pregunta fundamental. Esta será la tesis central. Ajá. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que en la época del cautiverio, la pregunta fundamental es, ¿por qué llegamos hasta donde llegamos? Como yo ya lo expliqué en algunas otras ocasiones, el exilio se constituye la etapa en donde el pueblo tiene una gran crisis, una gran crisis de identidad, una gran crisis de percepción, una gran crisis de, de fe, de nacionalismo, etcétera. Pero será el exilio, ¿no? El lugar, el momento más importante para que el pueblo pueda entrar en una reflexión teológica mucho más profunda, mucho más, eh, este, más concienzuda, ¿no? Entonces, hay una pregunta que está flotando en el aire, una pregunta que evidentemente no se pueden contestar. ¿Por qué si nosotros somos el pueblo de Dios? ¿Por qué si Dios ha dicho que nosotros somos la niña de sus ojos, su especial tesoro? ¿Por qué si nosotros no
nos constituimos como un pueblo especial, ¿por qué Dios permitió que los babilonios destruyeran la santa ciudad de Jerusalén, el templo donde está el santo de los santos? Y que además no se conformaran con eso y no solamente destruyeran, mataran, asesinaran a hombres, mujeres y niños, sino que además, ¿no? Tuvieron que terminar siendo exiliados o llevados al cautiverio. Esta es una pregunta que miren, es como si usted, por ejemplo, ahora se pone a pensar, bueno, hoy yo soy lo que soy y tengo lo que tengo. ¿Pero por qué? ¿Por qué soy lo que soy y tengo lo que tengo? ¿No es cierto? Ah, bueno, entonces empezamos a echar el tiempo para atrás y empezamos a ver a papá, a mamá, quiénes fueron, empezamos a ver a sus papás, quiénes fueron, qué hicieron. Y si vamos más hacia atrás, tal vez hoy podríamos decir, la pucha, che, yo no tengo plata, no soy rico, pero tal vez en tus antepasados hubo personas millonarias. Tal vez en tus antepasados, ¿no? Ajá, hubiera estado lindo que los míos seguramente alguien en mi, no sé, no, 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 no conozco cómo identificar las generaciones más remotas, ¿no? Solamente sé que es padres, abuelos, bisabuelos, tarabuelos, eh, etcétera. Pero tal vez en la historia de tus descendientes hubo personas millonarias, hubo personas importantes, hubo personas influyentes, tal vez personas con alto rango, nobles, duques, qué sé yo, no lo sé. Pero cuando nosotros empezamos a identificar nuestro pasado, empezamos a entender nuestro presente. Por eso el libro de los reyes se va a constituir como la respuesta a los hechos que se dieron en función de todo esto que los llevó a la ruina total. ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? ¿Qué nos pasó? ¿No? Entonces, creo que el historiador tiene un atino muy especial, toma las fuentes que tiene a su cargo, empieza a escribir la historia y lo hace desde una visión, ¿no? Religiosa, teológica, y de a poquito va estableciendo cómo los actos de los reyes tanto del norte como del sur, como los sacerdotes del templo, como los jueces de las cortes, como los distintos estratos sociales empezaron a subyugar a otros y esclavizarlos y a convertirlos en nada, etcétera. Bueno, el historiador hace un gran favor a quien lee la historia y dice, bueno, esta es la respuesta. Dios había dicho a través de Moisés que tendríamos que seguir sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, que tendríamos que destruir todos los dioses, que no pasaríamos hijos por el fuego, que no deberíamos comprar carros de guerra y caballos a Egipto. Eso dijo el Deuteronomio. ¿Y qué hizo Salomón? Pues va y compra caballos a Egipto, ¿no? ¿Qué hacen los distintos reyes? ¿Qué hace Manasés? Pues termina sacrificando a personas, ¿no? ¿Qué hacen los distintos personajes, los reyes más importantes como para el Reino del Sur? Se convierten en personas profundamente eh, contrarias a Dios. Entonces, leer el libro de los reyes, amigos míos, es contestar esta pregunta. Por eso. No es que Dios haya querido, no es que Dios haya hecho que vinieran los asirios y que Dios se hubiera hecho de la vista gorda, perdón la expresión coloquial, como que si Dios no hubiera visto nada, como que si Dios no se hubiera percatado que eso iba a suceder. Y entonces muchos pensarían, sin conocer el libro de los reyes, que pues tenemos un Dios malo, ¿no es cierto? Un Dios que pudiendo haber hecho algo, pues no terminó haciendo nada. Así que, en ese sentido, ¿no? Es muy valioso el propósito del libro de los reyes.
Así que la respuesta la encontraremos en el capítulo 24, versículos del 2 al 4. ¿Alguien, por favor, quiere leerlo? En esto se resume, hermanos, la tesis fundamental del historiador. Dice, bueno, ¿por qué quiero escribir esto? Porque quiero demostrar que no fue Dios, ¿no? Fue el mismo pueblo. Así que el historiador lo va a dejar sumamente claro en el capítulo 24, versículo de 2 al 4. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Sí. Sí. Segunda de Reyes 24, 2 al 4. Sí. Dice, pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado a sus siervos. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Gracias. Cuando nosotros vemos, hermanos, cómo Dios en la experiencia del historiador, ¿no? Dios va a establecer la respuesta y dice, ustedes dejaron a Dios y en el caso de Manasés, dice que eh, llenó a Jerusalén de cabo a cabo de sangre inocente. Esto implicaba evidentemente la experiencia, ¿no es cierto?, eh, de que no fue Dios. Dejaba clara la respuesta a la tesis. No fue Yahvé. Ustedes se dieron rienda suelta a toda la clase de pecados inconcebibles, inconcebibles, ¿no? Levantaron altares a dioses ajenos. El pueblo tenía altares en los lugares altos. La reina del cielo era la favorita del pueblo, ¿no? Sacrificaban a sus hijos en función de dioses falsos, vendían al pobre por un par de hojotas, corrompían la ley, los sacerdotes habían corrompido el santuario. En fin, todo esto, ¿no es cierto? Y que vez tras vez Dios enviaba a sus profetas, Dios enviaba a alguien para decirle, che, están mal, che, necesitan cambiar, che, por favor, eh, véanlo desde otra perspectiva, háganlo de diferente manera, ¿no es cierto? Y bueno, ahí nos damos cuenta que no fue Dios, que realmente fueron las personas quienes dejaron todo lo que Dios había hecho para seguir sus propios caminos. ¿Mm? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, hermanas, que están en la clase presencial? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran compartir? Si vamos bien hasta acá o nos regresamos. Miren, cuando nosotros leemos el libro de los Reyes, quien ha tenido la oportunidad de leerlo, a veces nos reconfundimos porque, miren, es magistral, perdón la expresión, pero el tipo que escribió esto es un genio, es un capo, sinceramente, porque lo maneja de una manera tan magistral que nos lleva al Reino del Norte, nos deja un ratito en el Reino del Norte, luego nos baja al Reino del Sur, nos plantea las situaciones que está en el Reino del Sur, vuelve a subir al Reino del Norte, plantea, y lo hace de una manera paralela, ¿no? Hasta el punto en donde los reinos están paralelos porque llega un momento donde el reino ya, cuando se destruye el reino del norte, pues ya el reino del sur queda solo. Pero hasta cuando existen los dos reinos, el autor es un genio en poder explicarnos lo que sucedía en estos dos reinos, sintetizando lo más que se puede en función de su propia intencionalidad, qué es lo que él quería
transmitirnos. Por eso digo que el libro de los Reyes es fascinante en ese sentido y que creo que valdría la pena el hecho de poder leerlo todo, ¿no es cierto? De poder leerlo todo eh, e irlo viéndolo a partir de esta visión que estábamos planteando. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, algún comentario, ¿les parece? Tomamos unos minutitos de receso, tomamos 10 minutos y volvemos a la clase.